¿cómo me puedo evaluar a mí mismo si estoy o no lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo? Debemos responder con toda honestidad esas 4 preguntas para evaluarnos a nosotros mismos si estamos o no llenos del Espíritu Santo. Primera, ¿amas más ferviente y apasionadamente a Cristo? 2, ¿te preocupan los que no conocen a Cristo? Tercera, ¿amas más a tu familia y los que te rodean? Cuarta, ¿anhelas hablar de Cristo en todo lugar y a todos? Hay 3 posibles combinaciones de resultados en las respuestas con toda honestidad. Primera, todas las respuestas fueron positivas. Segunda, algunas respuestas fueron positivas y otras negativas. Tercera, todas las respuestas fueron negativas. Examinemos cada posibilidad. Primera posibilidad, si todas las respuestas fueron positivas, eso significa que sí estás bautizado, sí estás lleno en el Espíritu Santo debido a una de estas 2 razones. O has crecido espiritualmente en Cristo y eres ya un cristiano maduro y espiritual, o estás creciendo en Cristo y tu anhelo y sueño más ferviente es ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Ese debería ser el estado normal de cualquier creyente, nunca dejar de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, porque esa es la vida eterna, conocer al Padre y a Jesús. Sin embargo, eso no sucede de la noche a la mañana, pues es todo un proceso que se conoce como crecimiento espiritual. A algunos les toma unos pocos meses alcanzar la madurez espiritual, a otros años, a algunos décadas, y hay quienes nunca llegan a crecer. La Biblia menciona varias etapas en el crecimiento espiritual: engendrados por Dios, recién nacidos en Cristo, niños en Cristo, jóvenes y padres espirituales. Los engendrados por Dios que acaban de recibir a Cristo necesitan ser alimentados y sostenidos por otros, pues han recibido el Espíritu Santo y han sido salvos, pero aún no nacen de nuevo. Una vez que nacen de nuevo, pasan a ser recién nacidos en Cristo. Han sido bautizados en el Espíritu y empiezan a orar, leer y testificar por sí mismos, pero deben crecer y empezar a asumir responsabilidades. Ser bautizado en el Espíritu Santo no significa que ya somos maduros espiritualmente, pues la madurez es el resultado del fruto del Espíritu en nosotros y es algo que se desarrolla con el tiempo y dura toda la vida. Los niños en Cristo deben crecer para llegar a ser jóvenes hasta llegar a ser padres espirituales, esto es, ganar a otros para Cristo y alimentarlos, ayudarlos en su crecimiento espiritual y edificarlos en su fe, es decir, discipularlos. Eso define la madurez espiritual, tener hijos espirituales y hacerse responsable de que crezcan y repitan el proceso. Pero todo comienza con un anhelo, con un deseo ferviente. Es común ver personas que sobresalen en la ciencia, el deporte, la música o el arte, que desde niños soñaban con eso. El niño que sueña con llegar a lograr algo es más fácil que lo logre que aquel que no tiene propósitos bien definidos. En el Evangelio es Dios quien pone los sueños espirituales en nosotros y tienen que ver con un sí firme y rotundo a cada pregunta mencionada. Primera, ¿amas más ferviente y apasionadamente a Cristo? Segunda, ¿te preocupan los que no conocen a Cristo? Tercera, ¿amas más a tu familia y los que te rodean? Cuarta, ¿anhelas hablar de Cristo en todo lugar y a todos? Vamos a la segunda posibilidad. Si al menos una respuesta fue positiva, o 2 o 3, pero hubo 1 o 2 o 3 negativas, no importa la combinación.
significa que sí estás lleno del Espíritu Santo, sí estás bautizado en el Espíritu Santo, pero significa que necesitas crecer espiritualmente en Cristo, andar más en el Espíritu y menos en la carne. El propósito de Dios para cada uno de nosotros siempre ha sido que todos, sin excepción, sin faltar nadie, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo se ve reflejada en la respuesta afirmativa y contundente a cada una de esas 4 preguntas. Entonces, en esta posibilidad, significa que debemos crecer espiritualmente, consagrarnos más a Dios, seguir negándonos a nosotros mismos y llevando nuestra cruz. ¿Cómo? Incrementando el tiempo que invertimos en la oración, en la palabra de Dios, en el ministerio y en el dar a otros, en el congregarnos. Cada uno debemos evaluarnos a nosotros mismos y hacer un inventario de nuestro tiempo. Y hay una tercera posibilidad. Si todas las respuestas fueron negativas, significa 2 cosas. O que aún no han nacido de nuevo, y esto no es algo malo. ¿Por qué? Porque todavía estás en proceso de gestación. O sea, aún no has sido bautizado en el Espíritu Santo, está bien. Pero si ya lo fuiste, si hubo un tiempo en que alguna de estas respuestas era positiva, entonces has apagado el Espíritu Santo o lo has contristado en ti, y por eso tus anhelos y deseos son totalmente diferentes a los de Dios, porque cuando anhelamos algo espiritual y algo bueno, es por el Espíritu que está obrando dentro de nosotros. Para alguien que empieza en las cosas de Dios, esto no debería ser un problema. No se le puede pedir a un bebé que cumpla ciertas responsabilidades, porque aún no puede. Pero cuando ha crecido, tiene que empezar a aprender a leer, a escribir, a ser responsable, a jugar, a divertirse. Pero si de pronto no quiere jugar, no le gusta o es negligente para hacerlo y está todo el tiempo allí acostado y no tiene ánimo de nada, nos preocupamos. Y como padres hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos crezcan de una manera normal y sean niños normales, que jueguen, que se diviertan, pero que al mismo tiempo aprendan y vayan poco a poco tomando responsabilidades de acuerdo a su edad. Entonces, si ya llevas tiempo en el Evangelio, si ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo y hubo un tiempo en que tuviste tu primer amor y hasta te recuerdas y dices, no, pues yo me acuerdo hace un mes o un año o 5 años, no hombre, yo estaba pero metidísimo con Dios y oraba y leía la Biblia y le hablaba a todos de Cristo. Pero ahora ya no sientes nada y no anhelas nada de lo que Dios anhela y de lo que hiciste cuando estabas en tu primer amor. Entonces debes orar a Dios con toda honestidad, entregar las áreas de tu vida que te impiden responder que sí, pedirle a Dios que te llene con su Espíritu y luego actuar en fe, haciendo cosas prácticas para comprobar que las respuestas empiecen a ser positivas, afirmativas. En otras palabras, debes recordar de dónde has caído, que es lo que Jesús les dijo a los de Éfeso. De dónde y cómo te rescató y te salvó Dios, de dónde te salvó, de dónde te encontró. Debes arrepentirte y hacer las primeras obras que hacías cuando estabas en tu primer amor, aunque no sientas ganas ni deseos de hacerlas, porque seguramente has apagado o contristado el Espíritu Santo en ti.
En la próxima enseñanza examinaremos cómo podemos contristar y o apagar el Espíritu Santo y qué debemos hacer para evitarlo y cómo renovar nuestra pasión con Dios y volver a nuestro primer amor en Cristo y mantenernos en ese primer amor llenos del Espíritu Santo. El estar continuamente llenos del Espíritu Santo también se puede definir como vivir en nuestro primer amor, en nuestro principal amor, vivir apasionados por Dios, apasionados por Cristo.